Espero que se encuentren bien. Que se encuentren bien. Hoy veremos un tema súper interesante. Ya sabes que si tienes alguna duda, interesante. Si tiene alguna duda, no se olvide preguntar. Si de repente hay un familiar por ahí que está observando la clase, también dile que pregunte. Así vamos a aprender bastante y sobre todo yo también. No se olvide preguntar. Entonces sería alguna pregunta. Así que buenos días o buenas tardes, estés donde estés, espero que te encuentres bien. Así que vamos con el tema, ¿no? La vez pasada habíamos visto, o la vez pasada habíamos visto un poco sobre los átomos, ¿no? Sabíamos que estos átomos tenían algo peculiar. Es decir, los protones y los electrones eran iguales en cantidad. Pero cuando hablamos de iones, las cosas cambian un poquito. Ya, buenos días, Anonymous, ¿cómo están? Entonces, en este punto vamos a ver lo que son los iones. ¿Qué son básicamente los iones? Pues básicamente los iones son átomos con carga eléctrica, pero no se les prefiere llamar así, se les prefiere llamar iones. Otra vez, los átomos que vamos a conocer se llaman átomos eléctricos, pero se les prefiere llamar iones, ¿correcto? Entonces, los átomos eléctricos los llamamos iones. No llamamos átomos, sino lo llamamos iones. ¿Y cómo es que se representan los iones? Carambas. Veamos. Los iones se representan de la misma manera como se empleaban a los átomos, solo con una pequeña variación, ¿correcto? Pero antes, observa algo. Partículas que están cargadas, ¿correcto? Entonces, primer detalle es que los átomos eléctricos, preferiblemente llamados iones, son átomos eléctricos. Por ejemplo, puede ser el átomo de hidrógeno, y cuando le pongo el signo más, ya estaría hablando de un ion. A eso se refiere con eléctrico. Puedo estar hablando del oxígeno, y esto es un átomo. Pero si le pongo un exponente, como el que están viendo ustedes, ya estoy hablando de los iones. Por eso se refiere a que los átomos eléctricos, conocidos como iones, son especies que están cargadas eléctricamente. Pero ¿y cómo se la representan? Igual que se vio en la sesión pasada, solo con una pequeña variación. Observas, mira, A, Z y N, pero aquí va el detalle. Tienen a la Q. ¿Qué es la Q? Las cargas eléctricas. Por ejemplo, acá Q valía -2. ¿Es que fácil? Por ejemplo, aquí Q valía +1. Así de fácil. Nada más. Ahora fíjate un poco más. Para poder calcular el número de masa, convocábamos al asno. ¿Te acuerdas? Asno era número de masa igual al número atómico más el número de neutrones. En los iones también se produce de la misma manera. Nada cambia. Más, si quieres ser más preciso, cuando hablamos de número atómico, siempre estamos hablando de número de protones. ¿Está bien? Cada vez que hablamos de número atómico, hablamos de número de protones. Eso tampoco cambia. ¿Pero dónde está lo que cambia? Pues básicamente en los electrones. Nada más. Los iones, estos que están viendo ustedes, básicamente se caracterizan porque hay una ganancia o hay una pérdida de electrones. Nada más. Entonces, ¿cuándo aparece un ion? Cuando hay una ganancia o una pérdida de electrones. Cuando son positivos, reciben un nombre. Se les llama cationes. Y normalmente se generan por pérdida de electrones.
Mientras cuando son negativos, se les llama aniones. Y eso se genera por la ganancia de electrones. ¿Correcto? Veamos un caso increíble. Por ejemplo, yo tengo el mismísimo hidrógeno. Sí, el del ejemplo anterior. Si yo le pongo 1, aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí la cantidad de protones o el número atómico es igual a 1. Eso no cambia. Es más, como esto es un átomo, ahí lo estamos viendo, o también llamado átomo neutro, ¿está bien? La cantidad de electrones siempre va a ser la misma. Eso quiere decir que si yo digo número de protones 1, número de electrones será igual a 1. Como habrás notado, eso no cambia. No cambia en lo absoluto. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede si yo hago una pérdida de electrones? Y dice pérdida de electrones. Entonces yo le quito, por ejemplo, un electrón, porque es lo único que tiene, ¿verdad? Si yo le quito un electrón, entonces la cantidad de protones no cambia. Sigue siendo 1. La cantidad de protones no cambia. Es decir, el número de protones en la situación también será 1. Pero nota el detalle. Aquí era un electrón y ha perdido un electrón. Si tenía un electrón y ha perdido 1, ¿cuánto te queda? 0. Así de fácil. Ahora hagamos el detalle curioso. Observa bien. Aquí dice menos y aquí dice menos. Si yo multiplico menos por menos, matemática, yo tengo menos, aquí el exponente de E es menos, y Sí, aquí está esto es cargando. menos. Entonces, Agüero, ¿qué sería menos por menos? Pues sería más 1. ¿Verdad, Agüero? Súper fácil. Ya en este caso, no estoy hablando de un átomo, sino de algo que llamamos catión. Nota que los cationes se caracterizan por perder electrones. ¿Pero de dónde pierden los electrones? De los átomos neutros. Así de sencillo es. En el caso de un anión, podemos hablar de una ganancia de electrones. Si hablamos de una ganancia de electrones, podemos ir con el ejemplo del oxígeno. Así de sencillo. ¿Correcto? Ahora bien, ¿por qué ocurre eso? Veamos lo que pasa. Si yo tengo aquí oxígeno, ahí está. Oxígeno tengo, por ejemplo, con 8. Ese es su número atómico. Si este oxígeno tiene 8, pues yo puedo deducir algunas cosas. Por ejemplo, que su número de protones es equivalente a decir 8. Y nota, el número de electrones también lo es. O sea, no solamente el número de protones, sino el número de electrones también es 8. ¿Por qué? Porque esto de acá es un átomo. Como notarás, en un átomo, la cantidad de protones y la cantidad de electrones no cambia, es la misma. Pero como yo quiero hacer que esto sea un anión, tengo que ganar electrones. Ahora suponte que gana 2 electrones. Si gana 2 electrones, pues este oxígeno tendría que ser básicamente O8. ¿Notas algo curioso? Sigue teniendo 8 protones. El número de protones equivale a 8. Pero nota, la cantidad de electrones ya no es 8. ¿No me crees? Mira bien. Si aquí había 8 electrones, porque protones y electrones son iguales, gana 2, eso quiere decir que hay 10 electrones. Así de fácil, así de sencillo. ¿Te diste cuenta? No, no, Anonymous, no puede ser 6. Si yo tengo 8 y gano 2, ¿cuánto es 8 más 2? 10, no va a ser 6. Tal vez en otro universo, pero en este universo no es así. Oiga, no entendí, ¿cómo que 8 más 2 es 10? Ay, pero acá dice 8, mira. O acá, mira, ¿cuántos electrones había? 8. Acá dice 8 electrones y también 8 protones. Como hay 8 electrones, acá dice suma, gana 2 electrones. Como los protones no cambian, sería 8 protones
tanto para el principio como para el final. Lo que va a cambiar son los electrones. Mira, si había 8 electrones, aquí gana 2, te sale 10 electrones. Ah, es que 8 más 2, claro, 8 más 2 es 10. Que sí, sí, 8 más 2 es 10. Una pregunta. Si dice que cuando es catión pierde, ¿por qué se suma? Oh, si se dice que un catión pierde, ¿por qué se suma? Esa es una excelentísima pregunta. Hay varias formas de responder esta súper encrucijada. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. En el caso de un catión, se dice que pierde electrones. Si pierde electrones, yo tengo que hacer una suma. ¿Pero por qué tengo que sumar? La respuesta la tienes en el electrón. Recuerda que los electrones son negativos y los protones son positivos. ¿Ya? Si los electrones son negativos y los protones son positivos, ¿qué sucede cuando se pierde electrones? Pues disminuyen estos. ¿Y qué pasa con los protones? Se mantiene. Por eso que se suma. ¿Qué? Mira, es como si yo tuviese, acá en este ejemplo, más 1. Y acá tengo menos 1. Si yo hago que el negativo se pierda, ¿de dónde se está perdiendo? De acá. Acá había 1 y le hago perder 1. ¿Ves acá? Pierde 1. ¿Y cuánto es 1 menos 1? 0. Ahí está 0. Por eso se dice que cuando un catión pierde, no se suma, sino se resta. Lo mismo sucede con un anión. En este anión, los electrones son 8, igual que los protones. Pero como está ganando electrones, se está volviendo más negativo, porque está ganando negativos, que son los electrones. Como está ganando más negativos, pues este 8 tengo que sumarle, por eso sale 10. Es más, este oxígeno en realidad no es O así como está, sino que, sino que, sino que al ganar 2, acá dice más y aquí dice menos. ¿Y cuánto es más por menos? Menos 2. Por eso se coloca aquí menos 2. En este caso, este menos 2 ya recibe el nombre de menos y menos se dice anión. Esa es una forma súper sencilla de explicar del por qué se suma cuando es un anión y por qué se resta cuando es un catión. Se resta cuando es un catión porque se está perdiendo más negativos. Se suma cuando es un anión porque se está ganando más negativos. Oiga, ¿y hay otra manera? Bueno, en realidad hay otras formas, pero esta otra forma es un rompesquemas. ¿Qué? Sí, tiene que ver también por la fórmula. Mira, en este caso dice que el número de electrones se calcula como el número atómico menos el valor de la carga. Matemáticas. Cuando era más, menos por más es menos. Entonces, cuando yo veo un catión, porque la fórmula me dice que se resta. Segunda, si yo veo que es menos, ¿cuánto es menos por su menos? Pues es más. ¿Qué te parece esa última explicación? Pero tiene que ver más con la fórmula, ¿no? Entonces la moraleja es, cuando veas una especie positiva, restas. Cuando veas una especie negativa, sumas. Pero ¿a quién le restas y a quién le sumas? Al número de protones, o sea, al número atómico. Oiga, un par de ejemplos más, ya, un par de ejemplos. Estos ejemplos están desarrollados, así que no vas a tener ningún problema. Observas. En este caso, estamos hablando del calcio 40-20-2. A nosotros el 40 como que no nos interesa mucho, porque ya sabemos que eso se llama número de masa. A nosotros nos interesa el 20. Como en este caso estamos viendo que dice más 2 significa que es un catión. Como dice 2, catión significa di. Entonces se llamaría dicatión. Sencillo, ¿no?
Ahora bien, este 20 significa número atómico. Ahí está. Siempre va a ocurrir que el número de protones o los positivos van a ser iguales al número atómico. Siempre va a haber eso. Es por eso que no es raro que el número de protones acá sea 20. Pero como acá dice más 2, ¿te fijaste? Acá dice más 2, acá dice más 2. En vez de ser 20 electrones, en vez de ser también 20 electrones, significaría que aquí ha perdido 2, porque los electrones son negativos. Entonces sería 20 menos 2. Entonces saldría 18. Si no, también puedes ir por la fórmula, si de repente este punto no te parece. El número de electrones, por fórmula, ahí está la fórmula arriba, sería igual a, fíjate bien, al número atómico, que era 20. Ahí está, 20 de acá. La fórmula dice que es menos la carga del catión. Pero la carga del catión ya hemos visto que es 2. Entonces le ponemos menos más 2. Ustedes que son unos grandes en matemática, ¿esto te sale cuánto? Muy bien, 18. ¿Por qué? Porque menos por más es menos. Entonces sería 20 menos 2, 18. ¿Qué te parece? Y notarás que el número atómico siempre se mantiene. Sigue siendo igual al número de protones. Ellos nunca cambian. Siempre van a ser iguales. Por siempre. Podríamos decir son forevers. Nunca cambian. Es lo mismo. ¿Qué te parece? Fácil, ¿no? Por otro lado, tenemos a esta especie. ¿Ves? Esta especie es un poco diferente a la otra. Pero analicemos por qué. Ya sabemos que el 12 significa número de masa. Y en este caso nos interesa esto que está aquí abajo, el número atómico. En este caso el número atómico es 6. Y siempre se va a cumplir que va a ser igual al número de protones. No a otro más. Es siempre el número de protones. Como habrás notado, aquí dice 4 y aquí dice menos. 4 se dice tetra. 4 se dice tetra. Como es negativo, negativo se dice anión. Entonces le llamo tetranión. ¿Ves qué fácil? Oiga, ¿qué trata de decir? Bueno, primero que creo que he copiado muy abajo. ¿Ah? Sí, porque aquí me están dando ya el dato del número de protones. A ver, voy a borrar. ¿Ah? Ahí está. El número de protones es ¿cuánto? Es 6, no cambia. ¿Te percataste de eso? Sí, ¿no? Y este es un tetraanión, ¿no? Tetraanión. También puedo eliminar una A y colocar tetranión directo. Ahora, mira los protones, ¿cuánto es? 6. Ahora, como acá dice 6 protones, este menos 4 significa que ha ganado más negativos, o sea, más electrones. Entonces, 6 más 4 te sale 10. Y el atómico no cambia. Nota algo curioso. Oiga, pero yo eso de ahí no entiendo, que cuando es menos yo sumo y cuando es más yo resto, ya. Y por fórmula, incrédulo, mira. Por fórmula, el número de electrones es igualito, nota la fórmula, al número atómico menos el valor de la carga, que puede ser positiva la carga o puede ser negativa, ¿cierto? Si yo quiero reemplazarlo, yo diría que, por ejemplo, el número de electrones en esta situación sería algo así, de acá, para confirmarlo, ¿no? El número de electrones sería igual al número atómico. ¿Y cuánto es el número atómico? Pues 6. Sí, porque ahí dice 6. Además está también acá. ¿De dónde lo sacamos? De acá. Ahora, si acá dice 6, le quito el valor de la carga, pero la carga es menos 4. Matemáticas. ¿Cuánto es 6 menos menos 4? Pues 10. Y mira, concuerda con lo que está acá. Entonces la moraleja es no te hagas tantos problemas. Cuando es menos, sumas. Y cuando es más, restas. Ahora ya sabes por qué se suma y por qué se resta. Porque tiene que ver con los electrones, ¿no? Los electrones son el detalle. Recuerda que los electrones son negativos. No te olvides. Los electrones son, muy bien, negativos.
Muy bien, ahora sí, ¿tienes alguna curiosidad? ¿Alguna pregunta? Vamos a preguntar. A ver, por acá. No te olvides siempre preguntar. Siempre es bueno, sí, yo aprendo también más. ¿Alguna duda? ¿Y usted cómo va a aprender más? Bueno, a mejorar las explicaciones, pues, ¿no? De repente no entiendes la explicación, pues me preguntas, yo busco otros medios. A ver, Anonymous, ¿alguna pregunta? Me dice, no, profesor, me dice. Bueno, gracias por lo... No, profesor. ¿Otros, alguna duda por ahí? ¿Alguien? Por favor, alguna pregunta. Siempre pregunten, por favor. No te quedes callado si no has entendido. Imagínate, te has ido al baño de repente y recién vienes. No, de repente, digo yo, ¿no? Entonces, pregunta, ¿no? De repente, no hay ningún problema. Puedes hacerlo por Anonymous o también, pues, poniendo tu nombre si quieres, pues, ¿no? No hay ningún problema. Así que, por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? Otra vez voy a poner, ¿no? Por si acaso, siempre es bueno. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Ajá. Ah, acá hay otra pregunta, acá hay otra pregunta. A ver, espérate, qué emoción, qué emoción. ¿Hay alguna otra fórmula para hallar los electrones? Ah, para hallar los electrones, pues existen otras maneras. Sí, existen otras maneras. Pero la fórmula que usted tiene, que ha visto, es la que nos lleva directamente a la solución. ¿No? Para ser más exacto, a este nivel conocemos solo esta fórmula. Sí, existen otras, pero son un poco más complejas. Ajá. Ajá. Pero a nivel, ajá, en el colegio, esta es la única, si lo quieres ver de esa manera, en el colegio esta es la única fórmula que te ayuda a resolver esa pregunta. Pero yo creo que prefiero más el razonamiento antes que fórmula, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo prefiero, pero ustedes no sé. Anónimo me dice, por favor, sí, por favor, sobre, no me explicó. ¿Alguna pregunta por ahí sobre qué? ¿En qué se le puede ayudar? Ah, se le no puede ayudar. Ajá. Ya, oiga, un favor, ¿sabe qué pasa? Mire, ve, yo no le he entendido nada de lo que usted ha hecho, ¿no? La verdad, soy sincero y no le entendí nada, ¿no? Entonces, por favor, ¿puede explicarlo de nuevo? Porque la verdad me estoy perdiendo. Ya, está bien, no queremos que te pierdas. Mira, ¿cómo se representaba un átomo? Así, ¿te acuerdas? Se representaba con la A, se representaba con la Z, y de yapita se colocaba el número de neutrones. Eso es porque si querías, ¿cierto? Pero resulta que cuando hablamos de iones, hablamos de dos opciones, ¿no? Hablamos, por ejemplo, los que tienen signo positivo y se le pone Q. Y también hablamos de los que tienen signo negativo y hablamos de los menos Q. Nota que siempre se coloca A, el argumento siempre es Z y siempre el número de neutrones. Hablando de siempre, siempre en los iones o en cualquier tipo de átomo, si lo queremos ver así, siempre se va a cumplir algunas cositas súper increíbles. Por ejemplo, que el número de protones siempre va a ser igual al número atómico. Eso nunca va a cambiar. ¿Correcto? Otro, que el número de masa siempre se calcula como el número atómico más el número de neutrones. Eso nunca cambia. Así de fácil. O sea, siempre va a ocurrir este pequeño detalle, ¿no? Que el número de masa es lo mismo que el número atómico más el número de neutrones. Siempre va a ocurrir ese mismo detalle. ¿Está bien? ¿Te parece difícil? Facilito, ¿no? Siempre va a ocurrir eso. Muy bien, hecha esa aclaración, cuando ustedes tienen este positivo, uno siempre a este positivo le llamas catión.
Y mira, voy a colocar esta T como si fuera positiva. ¿Ves? Cuando hablamos de un catión, para hallar sus electrones, al número atómico, ¿correcto? Le tenemos que quitar el valor de la carga. En este caso, Q. ¿Ya? Para no confundirnos, o para no confundirme, voy a colocar Q de esta manera. Cuando ustedes ven este tipo de estructura, se le llama a este tipo de estructura aniones. ¿Está bien? Entonces, le llamamos aniones y para poder hallar el número de electrones, lo que tienes que hacer es al número atómico sumarle el valor de Q. Nada más. Por ahí se estarán preguntando, ya, pero ¿qué cosa es Q? Bueno, Q lo precisé, ¿no? Q viene a ser la carga del ion. Es una carga eléctrica. Ya, o sea que Q es una carga eléctrica. Así es, pero ¿la carga eléctrica de quién? Pues del ion. Es la carga eléctrica del ion. Ajá. O sea que este Q, exacto, viene a ser la carga que presentan todos los cuerpos que se denominan iones. Así es. Todos los cuerpos que son clasificados como iones tienen una carga Q que es la que la representa. Ahora, ¿por qué tiene que ser el número de electrones una suma cuando es un anión? ¿Y por qué tiene que ser una resta cuando es un catión? Pues esa respuesta ya también se lo dije a tu compañerito. Pero sin embargo, es necesario que te aclare un poco más si deseas. A ver, tenemos dos tipos de partículas. Los protones, que son positivos, y los electrones, que son negativos. ¿Cierto? Los protones son positivos y los electrones son negativos. ¿Verdad? Ya está. Otra vez. Los protones son positivos y los electrones son negativos. No, otra vez. Los electrones son negativos y los protones son positivos. No, ya, pues. Entonces, fíjate bien. Los protones son positivos y los electrones son negativos. Cuando hay una carga positiva, ¿quiénes son más? ¿Los protones o los electrones? Pues los protones. Por eso que a los protones se le resta. Recuerda que el número atómico es protones. ¿Te das cuenta? Así es, muy bien, Anonymous. Ah, carambas, ahora entiendo mejor. Claro. O sea, si es positivo, es porque hay más protones, porque los protones son positivos. Entonces, para hallar electrones, pues obviamente tengo que restarle a los protones. Ah. Cuando es un anión, la carga es negativa. ¿Pero por qué es negativa? Porque hay más electrones que protones. Obvio, ¿no? O sea, es más negativa porque hay más electrones que protones. Por eso es negativo. Es por eso que al protón, o sea, número atómico, se le suma la carga para poder hallar los electrones. Ajá, ¿qué te parece? Esta está mejor que las otras explicaciones, creo, ¿no? Hasta yo he entendido. Hay otra pregunta que me hace Anónimos. Me dice, profesor, cuando una partícula de un átomo neutro se convierte en una partícula de átomo electrificado. ¿Ah? Ya. Profesor, coma. Cuando una partícula de átomo neutro se convierte en una partícula de átomo electrificado. Bueno, se convierte normalmente en los fenómenos que llamamos fenómenos químicos. Se generan en fenómenos químicos. ¿En dónde ocurre ese pequeño gran detalle? ¿No? ¿Correcto? Mire, ahí básicamente, ok, Anonymous, qué bien, me alegra. Ahora, hay una pregunta, ¿no? Que me dice, ¿y cuándo ocurre esa conversión? Pues ocurre básicamente en los fenómenos químicos, ¿correcto? Así de sencillo, en los fenómenos químicos.
Oiga, pero dejarlo así no me cuadra. ¿Podría ser más explícito? Ah, claro, mira. A ver, ¿qué podría ser explícito? Ah, ya. Por ejemplo, esto, mira. No, esto no. Ah, esto, por ejemplo. Llamemos a esto el átomo de sodio. Ahí está. Cuando el sodio ingresa al organismo humano, el sodio siempre tiene 23 arriba y 11 abajo. Cuando el sodio ingresa al organismo humano, las células comienzan a trabajar en función del sodio. Y el sodio, cuando trabaja en las células, por lo general pierde un electrón y se le representa así. Estamos hablando de parte de lo que llamaríamos ciclo de células. Ahí que se ha producido un fenómeno químico. Ahí hay una pérdida de electrones. Oye, ¿y por qué usted dice pérdida? Porque los electrones son negativos. Si es positivo es porque ha perdido los negativos, o sea, los electrones. Oiga, ¿el 11 qué vendría a ser? El 11 sería tanto el número atómico como el número de protones, porque son igualitos, esos nunca cambian. Aquí está, mira, ve, con un corazoncito, siempre no van a cambiar. Pero sí los electrones. Por ejemplo, en el caso de los electrones, acá dice número atómico, 11, menos el valor de Q. ¿Y Q cuánto vale? 1. Ya está, hay 10 electrones. Entonces yo tengo 10 y ya no 11. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues ha habido un fenómeno químico. Así es, Anonymous. También se puede dar en procesos, ¿no?, de vitaminas o en procesos de minerales, pero los minerales tienen que estar en consumo, ¿no? Normalmente cuando ustedes ven, por ejemplo, los minerales así solos, como el calcio, normalmente son estables, ¿no? Normalmente cuando están en reacción química, que es casi siempre, siempre van a ver esa transformación, ya sea de positivo y negativo. Ajá. Así de simple. En realidad, los iones son más abundantes que los átomos neutros, si los quieres ver así de esa manera. Claro. Por ejemplo, en la madera contiene carbono, pero el carbono no se encuentra libre, o sea, así. Sino el carbono está normalmente así. Cuando viene una termita, la termita dice, carambas, te voy a oxidar. La termita arrastra el oxígeno y dice, ajaja, voy a comenzar a liberar CO2. Por otro lado, la termita dice, mira, esto es lo que obtengo masticando. Y la termita dice, pero mira bien, ahora yo voy a hacer que tu carbono de la madera pases a mi organismo. Cuando está en el organismo de la termita, el hidrógeno dice, ah, carambas, yo también soy positivo. Entonces el carbono dice, ah, no. Como yo soy más fuerte que tú, yo ya no voy a hacer más, sino voy a hacer menos. Y esto se transforma en un menos. Y se genera este tipo de sustancia que producen las termitas, que se llama Che4. En todo el proceso biológico, esto es lo que va a generar normalmente una termita. Producción de gases habidos y por haber. Ahora, nota, aquí yo veo catión, aquí yo veo anión, aquí yo veo anión y aquí veo catión. Ah, interesante, ¿no? Oiga, ya que usted habla del oxígeno y sus cosas, ¿puede decirme qué es este oxígeno que está acá? Ah, bueno, sí. Veamos con el oxígeno. El oxígeno tiene 8. Entonces, ¿este 8 qué significa? Significa que su número atómico y su número de protones siempre va a ser 8. No va a cambiar. Oiga, qué genial. ¿Y los electrones también serán 8? No, los electrones no serán 8. ¿Y entonces cuántos serán? Ah, bueno, habría que ver, mira. La fórmula dice que el número atómico yo debo copiar. Como acá dice más, le sumo. ¿Qué le sumo? 2. Y ya está. ¿Y cuánto me sale 8 más 2? 10. 10 electrones. O coincidencia, igual que en el ejercicio del sodio. Ahora, creo que razonando sería mucho mejor, no sé. Por ejemplo, si acá hay 8 protones, este menos 2, ¿qué significa? Que hay 2 negativos más, ¿cierto o no es cierto? O sea, este menos, ¿qué significa? Electrones. Ya pues, si yo tengo 8 protones y acá he ganado 2 electrones,
pues saldría 10 electrones, porque ha ganado más. Creo que razonando es mucho mejor que la fórmula. Pero si quieres ver la fórmula, ya sabes, cuando es negativo sumas, y ya sabes por qué. Y cuando es positivo restas, y ya sabes por qué. Hablando de un por qué, ¿hay algún por qué por ahí? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda? Porque ahora tenemos que resolver un cuadro, ¿no? Para que veamos, ¿no?, más ejercicios, ¿no? Y de ahí vamos a resolver algunas preguntas. ¿Alguna duda? Pregunta, curiosidad, etcétera. ¿Ya? ¿Les quedó dudas? Todo claro, ¿no? Sí, yo también he entendido. Pueden creerlo, por primera vez he entendido la clase de química. No hay nada que ver. Sí. Ahora vamos a ver algún cuadro que te ayude a comprender un poco más. ¿Correcto? Entonces vamos con el cuadro. Dice, completemos el siguiente cuadro. Y ahí tienes el cuadro. No te olvides de recordar esto. ¿No? Exacto. Y ahí tienes el cuadro. En el resumen también está de su hoja el cuadro, ¿no? Hay una pregunta que me hace Anonymous, me dice, cualquier elemento tuviera más 4 y menos 5. Ya. ¿Cómo se resolvería? De la misma manera. Y si cualquier elemento tuviera más 4 y menos 5, se resuelve de la misma forma que ya sabemos. Al número atómico le quitamos el valor de la carga, pero sí es necesario precisar algo con respecto de lo que me está diciendo. Es que por tal carga menos, solamente vas a ver hasta menos 4. No hay carga menos 5. No, claro, teóricamente puede existir hasta menos 7, pero teóricamente, pero en la realidad de las cosas, solamente existe hasta menos 4, ¿no? Hasta menos 4, no hay hasta menos 5. Pero si un caso hubiera, en teoría, pues procedes como ya conoces, de la misma manera. Oiga, ¿seguro? Sí, mira, para eso vamos a ver esta serie de ejemplos. Mira, el 11 significa número de masa. Ahí está. El número de protones es 5 y el número atómico es 5. Oiga, ¿usted de dónde saca esos datos de 11, 5 que no le entiendo? ¿Ah? ¿De dónde? ¿De dónde saca? Ah, eso es muy sencillo. Acá, mira. Acá dice arriba, 11 es el número de masa. ¿Ya? Y el 5 es el número atómico. ¿Ya? La vertical primera es A11. Pero el número de protones, en estos casos, siempre van a ser iguales al número atómico. Entonces, por eso que copio 5, 5. Pero como se trata de electrones, esta tercera columna, acá dice menos. ¿Te diste cuenta? ¿Ya? En vez de ser menos, muy bien, le pongo 3. Muy bien, Larico. Entonces, ¿cuánto sería 5 más 3? Tengo 5 deditos. Le sumo 3 deditos. A 8. carambas, me sale 8. ¿Se dan cuenta? Ya, neutrones. Ah, pues los neutrones solo tiene que ser 11. Le quito 5. Sale 6. Y me sale... 6. No, espérese, ya volé. Ya, no, eso sí no entiendo. Sucede que los neutrones, estos que están acá, sí, esos que estás observando, se calcula como una resta. Una resta realizada entre el A, que es el número de masa, y el número atómico. Y eso es todo lo que hice. 11, le resté 5 y me sale 6. Como tiene carga 3, se le dice tri. Como es negativo, se le dice anión. Nombre completo, trianión. Así fácil. No te olvides que hay una fórmula general del asno. A igual a Z más el número de neutrones. Nota además que para hallar neutrones, el Z pasa a restar a A. Y de ahí se deriva esta fórmula que estás viendo. Nada del otro mundo. ¿Cierto? Súper sencillo. Así es Anonymous, ¿no? Aunque ese 8 solo era una vez, ¿no? Muy bien. En el caso del
del fósforo, por ejemplo, sería 31. El número de protones sería 15. 15. Pero como los protones es lo mismo que el número atómico, le ponemos 15. ¿Qué tal? Como acá dice más 3, pues significa que en vez del 15, no, le voy a tener que quitar ¿cuánto? Se te resta 3, 3. da 12. Exacto. 15 menos 3, 15 menos... ¿Cuánto es 15 menos 3? Ajá. 12. Muy bien, gracias. 12. Oiga, ¿y cómo hay el número de neutrones? Pues fácil, aplico NASA, que es número de neutrones, número de masa, 31, menos 15, que es el número atómico. Déjame, yo puedo, 31 menos 15, ¿cuánto es 31 menos 15? A ver, mi calculadora, 16. Sin calculadora, ¿te has dado cuenta? Ahora, ¿te has dado cuenta que ahí también dice 3 más? 3 significa tri, y más significa catión. Nombre completo, tricatión. ¿Qué te parece? Facilísimo, ¿verdad? Así de sencillo. En el caso del bromo, nota que ahí dice arriba 80. Entonces le pones 80. Mira que el número atómico y protones son iguales. Eso es 35, tanto para el número de protones como para el número atómico. Pero como quieres hallar también electrones, los electrones simplemente serían 35. Y como acá es menos, ¿te acuerdas que se hacía? Así es, se suma. 35 más 1. Y como ahora ya sé sumar, 35 más 1 me sale 16. Esa sería la respuestilla. Ahora, si quiero neutrones, pues fácil, al 80 le quito 35 y eso me sale 80 menos 35, 45. Como habrás fijado, acá dice 1 y 1 viene del latín mono. Mono significa 1. Como es negativo, negativo se dice anión. Y ahí está el nombre, mono anión. Súper sencillo, ¿no? Profesor, En la última pregunta, Larico, no sé si se ha dado cuenta, el número de masa es 86 y el número de protones es 36. Pero ¿cuál es lo peculiar? Es que acá este criptón no tiene carga eléctrica. Oiga, ¿y usted cómo sabe que no tiene carga eléctrica? Muy sencillo, porque acá no hay nada. En cambio, los demás sí tienen exponentes. Mira, acá dice 6, acá dice menos, pero acá no dice nada. Y si no dice nada, ¿en qué estás pensando? Oiga, obvio, si no dice nada, quiere decir que los electrones también son 36. El número atómico también es 36, ya que lo que está usted haciendo es respecto de un átomo neutro. Así es, no es ni un catión ni es un anión, es un átomo. Por cierto, en este átomo, el número de neutrones se calcula de la misma manera que en los otros. 86 menos 36. ¿Y cuánto es 86 menos 36? Justo lo que estás pensando, 50. Muy bien, ¿qué te ha parecido? Está fácil, ¿no? Está facilito. Muy bien. Otra pregunta que me hace Anonymous. El elemento del bromo, el número de electrones está mal, me dice, es 36. Claro, es 36. Porque es 35 más 1, 30. Ajá, ajá. Claro, está bien, mira, ve. 35 más 1 es 36, claro. Ya, ¿y usted cuánto puso? Ah, ¿verdad, no? Yo puse... Tienes razón, ¿no? Oye, es verdad, mira, fíjense, fíjense. Fíjense acá, ¿se acuerdan? Miren. 35 más 1 es 36. Y yo había puesto... Claro, ¿se fijaron? Y ahora lo voy a cambiar, pues, ¿no? Gracias al espectacular Anonymous, que por esa razón nada más le voy a dar 2 puntitos más. Muchas gracias por salvar una familia feliz. Imagínate que eso lo imprima y lo envía a ustedes, ¿no? ¡Wow! Chispas, serían créditos menos. ¡Ay, carambas! Muchas gracias, has salvado una familia feliz. Hablando de familia feliz, ¿qué les ha parecido? ¿Han entendido? ¿Les ha parecido complicado? Muchas gracias, Anonymous. ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro? ¿O nada de nada? De repente están con cóleras. Vamos a preguntar.
Cruz de repente tiene alguna pregunta. Sí entendió, ¿no? ¿Alguna duda? Yo también entendí. Sí, 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 sí. Bien. Ustedes dirán, ya, oiga, espérese un ratito. ¿Vamos a resolver las preguntas? Sí, 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 sí. Pero resulta que estos que están acá, ustedes lo van a completar exacto en su hoja, ¿no? En su cuaderno. Ah, que sí, sí, sí. Además, en el resumen está. Que sí, sí, en el resumen está. Así que, ¿qué más te puedo decir? ¿No? Ahora vamos a divertirnos con preguntas que están en su material. Por favor, repita. Este nitrógeno, que es un monoanión, y este cromo, un hexacatión, ustedes lo van a completar en su cuaderno. Así es, esto lo vas a completar. ¿Correcto? Esto también lo vas a completar. ¿Correcto? ¿Está bien? Así de fácil. Así que lo puedes hacer como una tareita adicional, pues como quien se divierte un rato, ¿no? De repente estás haciendo matemáticas un rato, entonces también practicas un poco de química, tus sumas y restas, pues, ¿no? Claro, pues, ¿no? Muy bien, ya han hecho su resumen por ahí. Bien. Hay una pregunta que me dice Anonymous. Dice, disculpe, ¿en qué se diferencian los protones y el nitrógeno? Bueno, los protones básicamente son partículas que están dentro de cualquier átomo, incluido el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento, pero a su vez también está formado de átomos. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Otras diferencias, bueno, los protones tienen carga positiva y el nitrógeno, pues no, son normalmente neutros, son N2 para ser exacto. Se encuentran en la atmósfera en un 79% aproximadamente. Mientras que los protones, pues son partículas que están dentro de los átomos, básicamente. Ese cuadro lo puedo imprimir, bueno, tienes que copiarlo en tu cuaderno y sí, claro, ¿no? Tienes que imprimirlo. Nada. Muy bien, ya he hecho su resumen de química, ¿no? Claro, muy bien. Sí, ¿no? Del cuaderno, sí, pues no, eso todo ya está el resumen ya, ¿no? Claro, el resumen ya está ya hace unos días dispuesto, por cierto. Muy bien, cierto, lo mandan con la Domi, ¿no? Eh, sí, creo que la revisión de ahí sí se encarga tutoría, o en este caso la tutora le llaman, ¿no? Ya, sí, ajá. A veces llaman coordinación, tutoría, en fin, acá es tutores. Sí, así que le envían, creo que, y revisan, ¿no? Ajá. Y la domiciliaria sí lo revisamos nosotros. Ujú. Bien, ahora vamos a resolver las preguntas que están en su material para que entren a resolver su temático y se diviertan y saquen 20. Entonces, ¿qué hacemos con este emoticón? Pues simplemente respondemos. Aplico mis conocimientos en la resolución que lento es ese emoticón, en la resolución de la dirigida. De nada, Anonymous, de nada. Al contrario, gracias por preguntar. Bien, vamos a resolver la pregunta número 1. Dice, del siguiente ion, indicar la alternativa incorrecta. Ya está. Y me dan la información y todo. Entonces, nosotros decimos, carambas, el azufre dice que tiene número atómico 16. Entonces yo comienzo a preguntarme, ¿el número atómico quién es? El que está abajo. Verdadero. Listo. Es un anión divalente. Anión es negativo. Divalente es porque es 2. Pues está bien. El 32 es el número de masa, pero también tiene otro nombre. Se le llama número de nucleones, porque son los nucleones los que pertenecen a exacto. Ahora bien, número de nucleones. ¿Concuerda con la clave? Pues sí, concuerda con la clave. ¿Te has dado cuenta que he evitado responder una pregunta? La pregunta 2. ¿Te diste cuenta, no? Oh. Primer detalle, las partículas fundamentales son los protones, ¿quiénes? Los neutrones
y los fabulosos electrones. Esas son las partículas fundamentales. Los protones con los neutrones son el número de masa, que en su defecto o en su en 32. ¿Qué significa esto? Que aquí sería 32. Pero me faltaría sumar el número de electrones. Acá encuentro el número de electrones. Como nos piden el número de electrones, 16, aquí dice menos, entonces le ponemos más 2. ¿Saben cuánto es 16 más 2? 18. Como ya te diste cuenta, hay 18 electrones. ¿Cuánto es 32 más 18? 50. Listo. ¿Concuerda? No concuerda. Por lo tanto, la respuesta incorrecta sería la 2. Recuerdes que partículas fundamentales son los protones, neutrones y electrones. Así es, Anonymous. La respuesta incorrecta es la 2. Muy bien, Anonymous. Es increíble. Hablando de increíble, vamos con la pregunta 2. Mira cómo te plantea esta pregunta. Y te dan toda esa información. También aquí depende mucho de qué alternativa quieras, ¿no es cierto? Aplicar ahí, ¿no? ¿Qué procedimiento para ser exacto? Dice, un catión, ya, ¿cómo catión? Pues uno que tiene carga positiva. Entonces coloco ese catión que no conozco con carga positiva. Ahí está. Oiga, ¿por qué le pone 3? Porque acá dice trivalente. Allá. Dice que tiene 127 nucleones, pero nucleones significa número de masa, ¿verdad? Nucleones es el número de masa. Y eso se coloca acá arriba. 197. Acá dice que hay 118 neutrones. Y los neutrones se colocan acá. Tendríamos que hallar el número atómico. Por si acaso, si de repente por ahí estás confundido, no sabes de dónde ha salido, recuerda que acá se coloca el número de masa, aquí se coloca el número atómico, aquí se coloca la carga, no sé si te acordaste, y aquí se coloca el número de neutrones. Por eso que he colocado neutrones 118 a la derecha. Oiga, ¿y esto cómo se calcula? Pues fácil. Como 197 es el número de masa, ese 197 será igual al número atómico, aumentado en 118. Ahora opera como los dioses. El 118 pasa a restar a 197. Oiga, póngalo mejor. Ya está bien, lo voy a poner. 197. Y recuerda, el 118, aquí era una suma. Al otro miembro pasa a restar. Muy bien. ¿Cuánto es el número atómico? Oiga, eso es fácil. El número atómico es... ¿Cuánto es el número atómico? A ver, tengo 7, 1. Carambas, ¿cuánto sale? Anonymous, ayúdame. Muy bien, Anonymous, 79. Ya, pero ¿qué me están preguntando? Gracias, Anonymous. Me están preguntando el número de electrones. Carambas, ¿y cómo calculo el número de electrones? Pues facilito, mira, ve. Número de electrones, digo, 79. Aquí coloco E. Como el número de masa y neutrones no me interesa, solo coloco más 3. Porque de ahí me va a salir el valor del número de electrones. ¿Te acuerdas qué se hacía? Se sumaba, restaba. 79 y aquí dice 3. ¿Sumo o resto? Es una decisión difícil, ¿eh? Que tienes que tomar. Te equivocas y la clave sale mal. Oiga, obvio, pues tiene que restar. Muy bien, Anonymous. Entonces resto, porque acá es una suma, acá se resta. Se hace al revés, nada más. Y la respuesta, 76. ¿Qué te parece? Ah, facilito, ¿no? Muy bien, Anonymous.
¿Ah? ¿Qué les pareció? ¿Estuvo complicado? ¿Estuvo muy fácil? Creo que la última, ¿no? Estuvo bien facilita. A ver, vamos a las otras preguntas. Pregunta 3. Un ratito, lo voy a detener un 5. Ya. Un anión trivalente posee 23 y 30 neutrones, ¿no? El argumento es el mismo. Como me están diciendo anión, solo que tengo que cambiar ahora, pues no. Anión, ¿qué cosa es? Menos. Trivalente de 3. 30 neutrones se coloca acá. ¿Te acuerdas? Los neutrones van a la derecha. Nucleones es lo que me están pidiendo. Pero ¿quiénes son los nucleones? El de masa. El número de masa se coloca arriba. ¿Ves? El número atómico se coloca aquí abajo. Y ya está. Ahora, detalles. Me están diciendo que hay 23 electrones. Ahí está, mira. Ve. ¿Y te acuerdas cómo se calcula el número de electrones? Creo que sí. Número de electrones se calcula como el número atómico, ¿no? El número atómico menos el valor de la carga. Pero nota que en este caso es un menos. Entonces se coloca Z más 3, ¿no? Ahí está. ¿Y cuántos electrones hay? Bueno, según el dato hay 23. Ajá, entonces podemos proceder acá, mira, ve. ¿No? Ahí. Decimos 23. ¿Correcto? Podemos decir así, pues, ¿no? 23. ¿No? Colocamos 23, ¿no es cierto? Igual al número atómico más 3. ¿Ya cuánto sale Z? Obviamente Z sale 20. 20. Muy bien, Anonymous. Salió la respuesta, 50. Claro, pues. Ya sabemos que A es igual a Z más 30. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nada, solo reemplazar. Mira, ¿no? Si reemplazo, A sería igual a 20, que es el Z, a la cual le tengo que sumar 30. Así es, Anonymous, ¿ah? Usted sí es increíble. Un ratito ya, 20 más 30, 2 más 3 es 5, y 0 con 0. ¿Cuánto es 0 más 0? 0, ¿no? Ya está, 50. Caramba, qué fácil es esto. Está mucho más fácil que su examen. Pregunta 4. ¿Qué dice la pregunta 4? Cierto átomo tiene una relación de neutrones y protones, ¿no? De 9 a 8. Además, la diferencia de ellos es igual a 2, ¿no? Te dicen, determine el número de electrones del catión trivalente de dicho átomo. Vamos a bautizar a los neutrones con la letra N. Y vamos a bautizar a los protones, ¿sí? A estos protones con la letra Z. Oiga, ¿por qué? Porque Z es igual a protones. Ya. Entonces, ¿cuál es el detalle? Mira el detalle. Te están diciendo que la relación entre neutrones y Z, o sea, protones, es como 9 a 8. Oiga, ¿y usted cómo sabe? Porque ahí dice, mira, 9 a 8. Si yo quiero sacar a cada uno, entonces puedo hacer lo que en aritmética hacen, proporciones. Aquí le coloco K y aquí le coloco K. De esa manera, yo puedo deducir que N vale 9K. Carambas, casi como mis suscriptores, ¿ah? A ver, y Z, 8K. Que sí, 9K, 8K. Ya, y bueno, acá dice diferencia. Mira, diferencia. Dato, ¿no? ¿Cuál es el dato? Que la diferencia, ya te diste cuenta, ¿no, Anonymous? Está fácil, ¿no? Que la diferencia entre neutrones y protones, o sea, número atómico, no te olvides que protones es el número atómico. Ya,
Esto sale igual a 2. Lo sé porque acá dice, mira, es 2. Pero los neutrones, ¿cuánto valen? 9K. Le quito Z. Pero Z, ¿cuánto vale? 8K. ¿Sabes cuánto es 9K menos 8K? 2. Todo el mundo sabe, yo también sé, que 9 menos 8, 1. 1K. O sea que K vale 2. Qué fácil. Si K vale 2, entonces nosotros decimos K vale 2. Entonces la pregunta montaña, ¿cuánto saldría, no, el valor de Z? Oiga, el valor de Z es 8K. Y porque acá dice, mira, ve, Z igual a 8K. Qué fácil, ¿no? Ya, si Z es 8K, entonces, por obvias razones, Z tiene que ser un numerito. ¿Cuál es ese numerito? Muy bien, Anónimos, gracias, 16. Entonces, si Z es 16, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo, sabiendo que el número atómico es calculable y es 16, te están pidiendo cuánto es el número de electrones. ¿De quién? De E16, pero que es un catión trivalente. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque acá dice, mira, ¿cuántos electrones del catión trivalente? Como ustedes son unos capos, sería 16 y 3. Aquí es donde me tienen que ayudar. Decisiones. ¿Sumo o resto? Muy bien, Anonymous. Se resta. Resto, Muy profesor. bien. Claro que sí, Agüero. Muy bien. Eres increíble también. Y ahí está la respuesta, es 13. Recuerda que es un catión y cuando es un catión se resta. ¿Ves qué fácil? Ahora vamos con la siguiente pregunta, antes que el wifi se me corte. Que sí, sí, acá está, mira, ¿ves? Cierto, muy bien. Vamos con la 5. Mira lo que te están dando de datos. En un anión trivalente hay 12 neutrones más que el número de protones. Además, el número de masa es proporcional al número de electrones, como 13 es a 6. Te dicen, hay la carga nuclear. Aquí hay un gran detalle que es necesario precisar. Cuando alguien le dice a ustedes protones, ¿ya? Protones es lo mismo que el número atómico. Pero aquí le ponen un añadido, carga nuclear. La pregunta es, ¿quién determina la carga nuclear? El núcleo. Pero en el núcleo hay protones y neutrones. ¿Quién es el que tiene carga? Los protones. Entonces, cuando te hablen de carga nuclear, tienes que asumir que se refiere al número de protones. ¿Se entiende? Pero en el trayecto de la pregunta vamos a cambiarlo y vamos a utilizar solamente Z porque es más fácil. Nosotros en el desarrollo de la pregunta utilizaremos Z, Anonymous. ¿Correcto? ¿Está bien? Ya. Mira lo que nos están diciendo. Yo tengo, así dice, un anión negativo, trivalente de 3. Dice, hay 12 neutrones más que el número de protones. Mira, hay 12 neutrones más. ¿Qué significa eso? Que el número de neutrones es 12 unidades más que el número de protones. Pero el número de protones, ¿quién es? Z, al cual le tengo que poner 12. ¿Te diste cuenta? Oiga, ¿por qué le pone 12? Porque acá dice, mira, ve, hay 12 neutrones más que el número de protones. ¿Te diste cuenta? Hay 12 neutrones más que el número. ¿Quién es el protón? El número atómico. ¿Dónde se colocan los neutrones? Acá como Z más 12. Qué fácil, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto es el número de masa? El número de masa no lo sé, pero lo podemos calcular. El número de masa se calcula, o sea, se calcula como el número atómico, que es Z,
más el número de neutrones, que es Z más 12. ¡Wow! ¡Qué fantástico! A es igual a Z más 12. A sería 2 veces Z más 12. ¿Sabes por qué? Porque Z más Z es 12. Qué fácil, ¿no? Oiga, ¿cómo que Z más Z es 12? No, que Z más Z es 2Z. Ah, sí, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí estamos bien? A ver, ¿está bien? ¿Alguna duda? ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, fíjense bien, ¿no? Está bien, ¿no? Ahora, fíjate bien, ¿ah? Dato. Mira lo que te dice el fabuloso dato. Vamos, concéntrate. Mira, vamos, está fácil. Concéntrate, vamos, vamos. Sé que cuando la pregunta es un poquito larga, el ser humano por lo común se cansa, ¿no? Así que por favor trata de no cansarte. A ver. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ya, perfecto. A ver, toma un poco de aire. Respira bien y sigamos. Mira, esto es súper sencillo, mira. Además, el número de masa, o sea, A, el número de masa, proporcional al número de electrones. Ah, carambas. Ya está. ¿Cómo 13 está 6? Wow. ¿Te diste cuenta? 13 es a 6. Ahora voy a cambiar los datos. El número de masa, ¿cuánto era? Aquí está el número de masa, mira. Aquí está el número de masa. Mira cuánto era el número de masa. Exacto. 2Z, ahí lo veo bien bonito, más 12. ¿Ves? Esto es igual a 13. Me falta, ¿no? Claro, sobre 6. Y acá sobre el número de electrones. ¿Dónde está el detalle? Los electrones. Pregunta por acá. Mira, qué facilito, ¿ah? 6. ¿Me puedes decir cuánto vale el número de electrones de ese anión trivalente? A ver. Vamos, súper sencillo. ¿Cuánto es el número de electrones? Z. Y cuando era menos, ¿qué se hacía? Z menos. Cuando era menos, ¿qué se hacía? Se ponía más. Y ahí tienes Z más 3. Ese Z más 3 es lo que voy a usar yo acá. Mira, ve. ¿Te das cuenta? O sea, que aquí sería Z más 3. ¿Ves qué fácil? Ahora tendría una ecuación, ¿no? Finalmente, voy a tener una ecuación, álgebra. Una herramienta increíble para los matemáticos es el álgebra. Para los científicos es las matemáticas. Mira este 6. El 6 pasa a multiplicar a 2Z más 2. ¿Ves qué fácil? 2Z más 12 se multiplica por 6. Sí, es justo lo que estás pensando. El 13 multiplica a Z más 3. ¿Ves? Ahora tendría más o menos así. Tendría que multiplicar 6 por 2Z más 6 por 12. Aquí también, ¿no? 3 por Z, 13 por 3. ¿Ves qué sencillo? Ahora a multiplicar, ¿ah? 6 por 2, 2. 12Z. Ah, más 6 por 12, caramba, 6 por 12, 72. Igual 13 por Z, de Z. Le sumo 13 por 3, que es 39. 13Z menos 12Z es Z. Ahora tendría que restar 72
menos 39, ¿no? Así tendría que restar. ¿Cuánto te sale 72 menos 39? Cierto, sale 33. Por lo tanto, la carga nuclear tiene que ser igual a, muy bien, Anonymous, 33. Y esa es la respuesta. Esta última pregunta estaba súper interesante, pero como te habrás dado cuenta, pues no era nada complicado, ¿no? Solo era un poquito más largo que los demás, pero por ahí nada del otro mundo. Muy bien, ¿qué te pareció la sesión de ahora? Este material así como está, lo voy a subir yo luego, sí, para que ustedes lo tengan y repasen, ¿correcto? Sé que también tienen videos, supongo. Ah, también se les envía videos, por cierto, para que ustedes repasen también de ahí antes de entrar a la clase. Muy bien, si desean ya pueden entrar a resolver los temáticos. Alguien por ahí me dice, ¿qué significa mono? Uno. Valente que tiene solo uno. Así, eso nada más significa Anonymous. Es uno. Ajá. Así es, Anonymous. Así es, cierto. Muy cierto. Muy bien, si desean pueden ya entrar a sus temáticos, a resolverlos. Por favor, traten de no equivocarse porque acá de verdad la web carga, pero de aquí a 2 años creo que carga, así que traten de no equivocarse porque es muy lento. ¿Correcto? Así que pueden hacer sus temáticos, que eso está abierto desde las 11:30, si no me equivoco. Voy a estar monitoreándolos por acá. Si tienen alguna duda o algo, voy a estar acá. Salvo que esté entretenido en algo, pero no creo. Voy a estar por acá. Si tienes alguna duda o algo, no te olvides. Correcto, hacer tus preguntas del caso. Sí, pueden empezar. ¿Listos? Listos, entonces.